Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto el siguiente código en Java. Vamos a crear dos clases. En una clase voy a crear tres métodos estáticos. Un método que me permita calcular el área de un cuadrado, el área de un rectángulo y el área de un triángulo. Es decir, van a ser tres métodos. Voy a crear otra clase, le voy a poner principal y desde esa clase vamos a invocar a los métodos estáticos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a crear una primer clase. Yo le voy a poner el nombre de calcular.java. Y en esta clase voy a crear tres métodos estáticos. Entonces, escribimos la palabra reservada public, la palabra reservada static, y vamos a trabajar con métodos que devuelvan un resultado. Van a devolver un tipo de dato double. Primero voy a crear el método para calcular el área de un cuadrado. Entonces le voy a poner calcular, le voy a poner área cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado necesito conocer uno de sus lados. Entonces voy a utilizar la variable lado. Ya sabemos que este método va a devolver un resultado. En este caso va a retornar el área del cuadrado. Entonces retornamos la variable lado multiplicado por lado. Bien, ya tenemos un método que calcula el área de un cuadrado. Voy a crear otro método. Retorna un resultado y le voy a poner área rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo necesito la base y también necesito conocer la altura. Este método va a retornar el área de un rectángulo. En este caso multiplico la base por la altura. Ok, creamos otro método. Va a retornar un resultado y me va a permitir calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo necesito la base y necesito también la altura de tipo doble. Ya teniendo la base y la altura, retornamos el área del triángulo. El área del triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y el resultado se divide entre 2. Bien, ya tenemos tres métodos, uno para calcular el área del cuadrado, el área del rectángulo y el área del triángulo. Bien, vamos a crear otra clase. Yo le voy a poner principal. .java y desde esta clase vamos a crear el método main. En el método main voy a crear un objeto de tipo scanner. Le vamos a poner el nombre de leer y vamos a crear un nuevo objeto de tipo scanner. Entre paréntesis escribo la palabra system.in. Voy a declarar una variable de tipo entero. Voy a utilizar la variable i y previamente la inicializo con el número 1. Vamos a crear un ciclo. En este caso voy a utilizar el ciclo do while y colocamos la siguiente condición. Este ciclo se repite siempre y cuando la variable de control, en este caso la variable i, sea diferente de 0. Entonces vamos a crear una especie de menú. Decimos, cuando se ingrese el número 1, vamos a calcular el área del cuadrado. Cuando se ingrese el número 2, entonces calculamos, calcular el área del rectángulo. Cuando se ingrese el número 3, entonces calcular el área del triángulo. Y cuando se ingrese el número 0, entonces es igual a salir. Muy bien, este dato lo asignamos en la variable i. Entonces colocamos el objeto leer porque este dato lo voy a ingresar por teclado y vamos a utilizar el método nextIn. Vamos a utilizar la estructura de control switch y vamos a evaluar la variable i.
colocamos los casos. Cuando se ingrese el número 1, entonces calculamos el área del cuadrado. Para calcular el área del cuadrado, necesito conocer uno de los lados del cuadrado. Entonces decimos, ingresa uno de los lados del cuadrado. Este dato lo asignamos en una variable. Entonces, voy a declarar de tipo double la variable lado, la variable base y la variable altura. Estas variables las voy a inicializar, pero dentro del ciclo, en esta parte. Cada vez que el ciclo retorne, las variables se van a inicializar. Decimos lado es igual a 0, base es igual a 0 y la variable altura es igual a 0. Entonces pedimos que se ingrese uno de los lados del cuadrado, por lo tanto este dato lo asignamos en la variable lado. Esto es igual al objeto leer, colocamos un punto y vamos a utilizar el método nextDouble. Una vez que tenemos el lado del cuadrado, entonces voy a mostrar un mensaje en pantalla. Decimos el área del cuadrado es 2 puntos y vamos a invocar el método. Pero el método para calcular el área del cuadrado se encuentra en la clase calcular. Entonces, para invocar este método, lo que tengo que escribir es el nombre de la clase. En este caso se llama calcular. Entonces, escribimos el nombre de la clase, calcular, colocamos un punto y me van a aparecer los métodos disponibles. Voy a calcular el área del cuadrado y pasamos como argumento la variable lado. Ya con esto calculamos el área del cuadrado. Finalizamos este caso con un break. Y cuando se ingrese el número 2, entonces vamos a calcular el área del rectángulo. Entonces necesito conocer que se ingrese la base del rectángulo. Este dato lo asignamos en la variable base, por lo tanto decimos base es igual al objeto leer, colocamos un punto y vamos a utilizar el método nextDouble. Pedimos que se ingrese la altura, entonces decimos ingresa la altura del rectángulo. Este dato lo asignamos en la variable altura, por lo tanto decimos altura es igual al objeto leer, colocamos un punto y vamos a utilizar el método nextDouble. Una vez que tenemos la base y tenemos la altura, entonces invocamos a la función y lo haremos con un mensaje. Decimos el área del rectángulo es 2 puntos, fuera de las comillas dobles, colocamos el nombre de la clase, en este caso calcular, colocamos un punto y vamos a utilizar el método área rectángulo y pasamos como argumentos la base y la altura. Muy bien, voy a finalizar con un break. Cuando se ingrese el número 3, entonces calculamos el área del triángulo. Por lo tanto decimos ingresa la base del triángulo. Este dato lo asignamos en la variable base. Ahora pedimos que se ingrese la altura. Ingresa la altura del triángulo. Este dato lo asignamos en la variable altura. Es igual a leer.nextDouble. Una vez que tengo la base y la altura, entonces decimos el área del triángulo es 2 puntos, fuera de las comillas dobles, colocamos el nombre de la clase, en este caso calcular, colocamos un punto y vamos a utilizar el método área triángulo. Y pasamos como argumentos la base y la altura. Bien, pues ya con esto calculamos el área del triángulo. Finalizamos con un break. Bien, y cuando se ingrese el número 0, entonces simplemente mostramos un mensaje, decimos sistema finalizado. Finalizo con un break. Colocamos un default, es decir, cuando se ingrese un número diferente entre 0 y 3, entonces decimos ingresa un número correcto.
Ok amigos, de esta manera es como me quedaría el código. Vamos a probarlo y vemos si funciona. Entonces lo ejecutamos. Se muestra un menú. Tenemos 4 opciones. Vamos a ingresar la opción número 10. Por lo tanto me dice, ingresa un número correcto. Muy bien, ingresamos la opción número 1. Entonces me pide que se ingrese uno de los lados del cuadrado. Voy a corregir este mensaje. Cuadrado. Ingresa uno de los lados del cuadrado. Cuadrado. Lo corremos. Ingreso la opción número 1. Supongamos que uno de sus lados mide 5 centímetros. Por lo tanto me dice, el área del cuadrado es 25. Muy bien, esto es correcto. Vamos a calcular el área de un rectángulo que tiene como base 10 centímetros y como altura 5 centímetros. Por lo tanto me dice, el área del rectángulo es 50. Esto es correcto. Ingresamos la opción número 3. Vamos a calcular el área de un triángulo. Me pide la base. Como base tiene 5 centímetros y como altura 3 centímetros. Por lo tanto me dice, el área del triángulo es 7.5. Esto es correcto. Finalmente, finalizamos el menú con un 0. Por lo tanto me dice, sistema finalizado. Bien amigos, de esta manera es como funciona este código. En este código tenemos 2 clases, una clase calcular con 3 métodos estáticos, pero estos métodos son invocados desde la clase principal. Bien, pues espero que este código les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.